¿Alguna vez sientes que tu coche consume combustible como si fuera un café latte de lujo? No es solo mala suerte, es una señal. Algo no está bien. Pero no te preocupes, estamos aquí para contarte qué está haciendo que tu tanque se vacíe más rápido de lo que te gustaría. Veamos las principales causas del alto consumo de combustible. Número 1. Presión incorrecta en los neumáticos. Cuando los neumáticos están desinflados, el motor tiene que trabajar más para mantener el coche en movimiento. Es como caminar con pasos pequeños. Consumes más energía y te cansas más rápido. Lo mismo le pasa a tu coche. Estos esfuerzos adicionales del motor significan un mayor consumo de combustible, pero unos neumáticos correctamente inflados reducen la resistencia a la rodadura, haciendo que tu coche se desplace de manera más suave y eficiente. Esto te ahorra dinero en combustible y también mejora la comodidad de conducción. Revisa regularmente la presión de los neumáticos y manténla en el nivel más alto recomendado en el manual del usuario. Es una solución sencilla que te garantiza un menor consumo de combustible, mejor maniobrabilidad y una conducción más suave. Número 2. Alineación incorrecta de las ruedas. Una alineación incorrecta de las ruedas hace que las ruedas apunten en diferentes direcciones. Esto conduce a una mayor resistencia al rodamiento y a un desgaste desigual de los neumáticos. El motor de tu coche tiene que trabajar más y consume más combustible. Incluso una pequeña desalineación se notará con el tiempo. Quizás no lo notes de inmediato, pero los síntomas son evidentes. Si tu coche se desvía hacia un lado o sientes vibraciones en el volante, es una señal clara de que necesitas alinear las ruedas. Número 3. Las pastillas de freno. Cuando las pastillas de freno se adhieren a los discos de freno, permanecen pegadas a los tambores de los frenos de tambor. Las zapatas de freno tampoco se liberan completamente, incluso cuando no estás frenando. Esto provoca una mayor resistencia al rodamiento. El motor tiene que trabajar más y consume más combustible. Incluso un leve rozamiento puede causar el sobrecalentamiento de los discos de freno y aumentar el consumo de combustible. En casos más graves, los frenos pueden sobrecalentarse o incluso llegar a bloquearse. La solución es sencilla. Haga revisar los frenos y asegúrese de que las pastillas de freno se liberen correctamente después de frenar. Número 4. Válvula PCV obstruida. El sistema PCV, ventilación positiva del cárter, ayuda a que el motor funcione suavemente al recircular los gases del cárter de vuelta al colector de admisión. Sin embargo, si la válvula se atasca, ya sea abierta o cerrada, esto altera la mezcla de aire y combustible. De este modo, el motor quema más combustible del que debería. Y ese no es el único problema. Una válvula PCV defectuosa puede provocar que el aceite entre en la cámara de combustión. Esto conduce a la quema de aceite, una menor eficiencia y un mayor consumo de combustible. También provoca una combustión incompleta, lo que aumenta las emisiones y la carga sobre el motor. La buena noticia es que puede prevenir estos problemas limpiando o reemplazando las válvulas PCV. Haga clic aquí para ver una guía detallada sobre cómo limpiar o reemplazar las válvulas PCV. Número 5. La transmisión desgastada. Cuando la transmisión no funciona correctamente, la potencia no se transfiere de manera fluida del motor a las ruedas. Esto obliga a su coche a consumir más combustible del que debería. Si la transmisión patina, el motor gira a altas revoluciones, pero las ruedas no reciben la potencia necesaria. Eso es un desperdicio de combustible, energía y dinero. Si las marchas no se cambian en el momento adecuado, el motor funciona de manera ineficiente y consume aún más combustible. Los problemas con el convertidor de par son igual de graves, ya que reducen la potencia y aumentan la carga sobre el motor. Las revisiones y el mantenimiento regulares pueden revertir la situación. Una transmisión bien mantenida ahorra combustible, mantiene su coche en perfecto estado y le evita costosas reparaciones en el futuro. Número 6. Conducir en una marcha baja. En marchas más bajas, el motor gira a más revoluciones para mantener la velocidad. Esto significa que el motor trabaja más y consume más combustible para entregar la misma potencia. Las marchas más altas son ideales. Permiten que el motor funcione a menos revoluciones, lo que ahorra combustible y mantiene la misma velocidad. Además, con marchas más altas puedes soltar el pedal del acelerador, mantener el consumo de combustible bajo control y el motor tranquilo. La solución es clara: en cuanto sea seguro y práctico, cambia a una marcha más alta.
Ahorrarás combustible, reducirás el esfuerzo del motor y la conducción será más suave. Número 7. Mal terreno, autopistas lisas. Tus neumáticos se deslizarán con facilidad, reducirás la resistencia y ahorrarás combustible. Pero cuando te encuentras con una superficie áspera, rugosa o irregular, el motor trabaja más tiempo y el consumo de combustible aumenta. Una superficie rugosa puede aumentar la resistencia a la rodadura hasta en un 20%. Eso significa más combustible quemado por cada kilómetro. Si añades un terreno montañoso, la situación empeora aún más. Conducir cuesta arriba exige más al motor, mientras que frenar cuesta abajo desperdicia energía. No siempre puedes influir en el estado de las carreteras por las que conduces, pero sí puedes influir en cómo te preparas para ellas. Planifica tus rutas para mantenerte, en la medida de lo posible, en carreteras lisas. Número 8. Daños en los inyectores de combustible. Los inyectores de combustible son el corazón del sistema de combustible de tu coche. Rocían una fina niebla de combustible en el motor para que todo funcione sin problemas. Pero cuando se obstruyen o ensucian, empiezan los problemas. El combustible sucio puede contener pequeñas partículas que obstruyen las mallas dentro de los inyectores, lo que ralentiza o incluso detiene el flujo de combustible. Por otro lado, el calor puede quemar los residuos de combustible y convertirlos en un barniz pegajoso que afecta la pulverización del combustible. Cuando el combustible no se pulveriza de manera uniforme, el motor consume más combustible y tiene un menor rendimiento. En casos extremos, un inyector dañado puede detener por completo el funcionamiento del motor. ¿Cuál es la solución? Utilice combustible de alta calidad para evitar la acumulación de impurezas y limpie regularmente los inyectores. Número 9. Filtro de aire del motor viejo. Hasta un 10% del rendimiento de su coche puede perderse debido a un filtro de aire viejo y sucio. La función principal del filtro de aire es evitar que la suciedad y los residuos entren en el motor. Cuando se obstruye, el flujo de aire se ve restringido. Esto significa que el motor tiene que trabajar más para aspirar el aire necesario para la combustión. Este desequilibrio conduce a una mezcla de combustible más rica, menor eficiencia y mayor consumo de combustible. Primero, determine cuán sucio está el filtro. Si lo piensas bien, el filtro está ahí para atrapar la suciedad. Por lo tanto, la suciedad es una señal de que el filtro está funcionando correctamente. Si está demasiado sucio, debe ser reemplazado. No dejes que un filtro sucio frene tu vehículo. Un cambio rápido puede tener un impacto significativo en la eficiencia del motor y en la reducción de los costos de combustible. Número 10. Sensor de oxígeno sucio. Un vehículo con el filtro de aire obstruido es como intentar respirar con la nariz tapada. Intentarás inhalar aire de manera eficiente y, con ese esfuerzo, desperdiciarás energía innecesariamente. El sensor de oxígeno funciona de la misma manera. Proporciona al motor información importante para ajustar la mezcla de aire y combustible. Cuando el sensor se ensucia o empieza a fallar, evalúa incorrectamente la proporción y reporta una mezcla pobre. Esto provoca que el motor funcione con una mezcla rica, queme más combustible y aumente las emisiones. Reemplace los sensores de oxígeno según las recomendaciones. Los sensores no calefaccionados duran entre 30.000 y 50.000 kilómetros, mientras que los sensores calefaccionados pueden durar hasta 100.000 kilómetros. Número 11. Filtro de combustible obstruido. La función principal del filtro de combustible es asegurarse de que la suciedad y los residuos no lleguen al combustible del coche. Un filtro obstruido o sucio limita el flujo de combustible. El motor del automóvil ahora tiene que trabajar más intensamente para obtener el combustible necesario. Esto altera la proporción de aire y combustible, lo que conduce a una menor eficiencia y a un mayor consumo de combustible. Al final, su automóvil terminará quemando más combustible. Para mantener el rendimiento, no debe descuidar esto, sino que debe cambiar o limpiar el filtro de combustible. Así se asegura de que el motor reciba el combustible que necesita para funcionar de manera suave y eficiente. Número 12. Bujías desgastadas. Imagínate intentando encender un fuego con una cerilla gastada. Es frustrante e ineficiente. Esto es exactamente lo que sucede en su motor cuando las bujías llegan al final de su vida útil. Estas pequeñas pero importantes piezas encienden la mezcla de aire y combustible, generando así energía. Cuando las bujías se desgastan, la separación aumenta, lo que debilita la chispa. Esto conduce a una aceleración más lenta, un mal consumo de combustible e incluso a fallos de encendido.
Las bujías desgastadas no solo desperdician combustible, sino que también sobrecargan otros componentes, como la bobina y el alternador, que entonces deben trabajar más para generar la chispa. Además, la combustión incompleta causada por bujías en mal estado aumenta las emisiones y puede obstruir el catalizador. Solución: cambie las bujías antes de que estén demasiado desgastadas. Número 13. Aceite de motor en mal estado. Por aceite en mal estado nos referimos a aceite contaminado o incorrecto. El aceite contaminado se ensucia por el desgaste y sus aditivos se degradan. Esto significa que partes del motor, como los anillos de los pistones, no sellan tan bien, lo que lleva a una mayor fricción y posibles fugas. El aceite es más espeso de lo que debería, por lo que el motor tiene que trabajar más para superar esta resistencia adicional. Usar un tipo de aceite incorrecto empeora aún más el problema. Puede causar mayor resistencia y desgaste prematuro, lo que reduce la eficiencia del combustible. Los motores modernos tienen tolerancias mucho menores que los antiguos, por eso es muy importante usar el aceite recomendado por el fabricante. La solución requiere de tu disciplina. Utiliza el aceite recomendado por el fabricante y cámbialo regularmente cada 5.000 millas o según las indicaciones del manual del vehículo. Revisa y cambia el aceite. ¿Pero sabías que incluso errores simples al cambiar el aceite pueden dañar el motor? Mira este video y descubre 17 errores costosos y cómo evitarlos. Número 14. Frenar constantemente. Cada vez que pisas el freno, destruyes el impulso, y recuperarlo requiere energía y consume más combustible. Acelerar desde una parada completa, por ejemplo, de 0 a 55 millas por hora, consume mucho más combustible que mantener una velocidad constante. Cuanto más a menudo frenes y aceleres, más combustible consumirá tu coche. Aquí tienes un truco: anticipa las paradas y las reducciones de velocidad. Si ves una luz roja o una señal de tráfico adelante, suelta el acelerador a tiempo y deja que la velocidad disminuya gradualmente. Esto reducirá el desgaste de los frenos y también el consumo de combustible cuando la luz se ponga en verde. Gracias al impulso residual, necesitarás menos aceleración para volver a arrancar. La conducción inteligente es una conducción suave. Mira hacia adelante, evita frenar innecesariamente y deja que el coche se deslice siempre que sea posible. Número 15. Mañanas frías. Cuando hace frío afuera, el aire es más denso y con cada aspiración entra más oxígeno al motor. Para mantener el equilibrio adecuado entre aire y combustible, el coche debe inyectar más combustible. Ese combustible adicional se quema más rápido y vacía el tanque más rápidamente. Pero eso no es todo. Las bajas temperaturas hacen que pequeñas gotas de combustible se condensen en las partes metálicas del motor, en lugar de quemarse como vapor. Esto significa que se necesita aún más combustible para compensar la pérdida. A esto se suman los aceites de motor más densos, que generan mayor resistencia y restan potencia al motor. Antes de conducir, calienta el coche brevemente y asegúrate de usar el aceite adecuado para condiciones más frías. Un alto consumo de combustible no tiene por qué agotar tu bolsillo ni tu paciencia. Soluciona estas 15 causas y conducirás de manera más inteligente, ahorrarás más y disfrutarás del viaje. ¿Quieres proteger aún más tu motor y tu presupuesto? Mira nuestro video sobre los terribles hábitos de conducción que destruyen tu motor y descubre qué debes evitar.